Amigos, ¿cómo están ustedes? Tengan todos un excelente jueves, jueves de la frontera, una economía viva por aquí, por un mundo de economía, en su televisora del Táchira. Fidel, feliz jueves, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Darcy. Bienvenidos amigos. Jueves de Frontera. Efectivamente hoy vamos a estar conversando con un invitado muy especial que vive la frontera, que conoce la frontera de atrás para adelante, de adelante para atrás, como se dice en criollo. Vamos a estar hablando sobre la actualidad de la frontera hoy, en este mes de septiembre del 2019. ¿Quién es nuestro invitado, Darcy? Nuestro invitado es el licenciado Ruiz Rosso. Él es expresidente de Fede Cámaras Táchira, vive en la frontera, conocedor, analista del tema, quién mejor que él, para hablar sobre la frontera al día de hoy. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido. Bienvenido aquí a un mundo de economía, de verdad. Es muy importante tenerlo aquí porque usted es un protagonista que vive en la frontera y que el día a día corre en ese territorio tan convulsionado como es el eje fronterizo colombo-venezolano, Táchira con norte de Santander. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos cumpliendo un compromiso que teníamos hace rato, ¿no? Sí, Sí. efectivamente. Pero superando las dificultades, pues aquí estamos, a disposición de ustedes para llevarles a su audiencia quizás aspectos de la frontera que se vive en el día a día y por qué no saber cuál es la causa que nos trajo hasta aquí. Sí, eso es muy importante y hay que tenerlo muy presente, ¿no? Porque ya han transcurrido 4 años y unos días del cierre de la frontera cuando la autorizó el presidente Nicolás Maduro desde una dirección muy particular, muy unidireccional. ¿Cómo está la frontera al día de hoy? Si tomamos en cuenta esos ejercicios militares ordenados por el presidente Nicolás Maduro, pretendiendo justificar que se corresponden a las amenazas que tiene Colombia para Venezuela. Bueno, mire, la frontera o el país está viviendo una situación que inició el difunto presidente Chávez por allá por el año 2005, cuando aquel rifirrafe entre el difunto presidente Chávez y el presidente Uribe, y que llegó a su máxima expresión, digámoslo así, con el caso Granda, que el llamado canciller de las FARC, que Colombia lo capturó y el gobierno colombiano de ese entonces dijo que lo habían detenido en La Parada. Pero lo cierto fue, y así fue, posteriormente, el difunto presidente Chávez salió denunciando que no había sido en La Parada, sino que había sido secuestrado en Caracas y había sido llevado hacia Colombia. En esa oportunidad, el difunto cerró la frontera. Se paralizaron las importaciones, las exportaciones con Colombia, que en su mejor momento llegaron a generar cerca de 6.000 millones de dólares anuales de importaciones y operaciones. Eso generaba aguas abajo, pues, cerca de 20.000 empleos de manera directa en el lado venezolano. ¿El eje fronterizo? Sí, más los indirectos, solamente en el sector de transporte de carga pesada. En esa época se movían por la aduana entre 600 y 700 gandolas diarias, es decir, un promedio de 3.500 gandolas mensuales, 3.500 personas que vivían o dependían todos, cabezas de hogar, de llevar y traer la carga. Y de ahí se desprende cerca de 8.000 personas en el área aduanera, más lo que se... Habían 80 agencias de aduana en San Antonio. Más las almacenadoras, etcétera, más las empresas de transporte. Es decir, fue una mortandad que empezó a desarrollarse. Yo estaba en Fede Cámaras y yo anuncié al país que en la frontera se estaba cometiendo un genocidio laboral. Pero a la gente poco le importaba, ¿no? Porque como el difunto decía que hay que destruir la burguesía venezolana, entonces la gente pensaba que era José Rosso allá en Fede Cámaras. No, y los argumentos que se esgrimieron de todas estas medidas, digamos, de control y de fuerza en la frontera para darle solución a problemas históricos que ha tenido y que tiene toda frontera, ¿no? Sí. En términos de orden y desorden, ¿no? Contrabando, etcétera. En ese tema, ¿cómo está la situación de la frontera luego de todas estas medidas de cierre, de militarización, de controles al comercio, de una aduana cerrada, de un intercambio que no existe porque los puentes están bloqueados? Bueno, entonces lo que vemos con ese escenario
es que lo que quiero decirles es que siempre se ha argumentado un enemigo externo para causarnos daños a nosotros. ¿Por qué? Porque en su momento el difunto decía que porque Uribe le había hecho eso, entonces fue o vino y se desquitó con nosotros. O sea, nos destruyó, empezó a destruirnos nuestra calidad de vida y destruirnos nuestras fuentes legales de trabajo. Sí, porque el cierre de la porque frontera. como yo le dije, como yo se lo dije en esa época, en los medios, si usted tiene algo con Uribe, pues vaya. Convérselo. Y agárrense, y perdónenme la expresión, a coñazos allá en Bogotá, pero ¿por qué tiene que venir a nosotros a desquitarse con nosotros? O a ponernos en medio. ¿Ve? Y entonces sentenció que iba a llevar el comercio con Colombia a cero. La gente no creyó. No, Rosso, que tú exageras. Es que eso no es así. Yo me reuní con todo ese sector aduanero que de pronto usted los ha visto. Con todos ellos me reuní con ellos. Y se los dije, si nosotros no salimos ahora a defender esto, van a destruir nuestra fuente de empleo. Y los resultados están a la vista al día de hoy. Esa es la situación del eje fronterizo colombo-venezolano, Táchira con norte de Santander. Vamos a cumplir con una pausa comercial y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía, hoy jueves de La Frontera, una economía viva. Bien amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía. Estamos hoy en un jueves de La Frontera, una economía viva, hablando con José Rosso, representante de La Frontera, expresidente de Fede Cámaras, muy conocedor, analista de la situación que se vive en la frontera del estado Táchira, concretamente en el eje San Antonio, Ureña y las zonas aledañas. José Rosso, veamos, la situación que se está viviendo en la frontera, de acuerdo con lo que venimos conversando del segmento anterior, es muy dramática desde el punto de vista económico. Todo lo que tiene que ver con el intercambio comercial, toda la infraestructura económica que tiene que ver con el comercio binacional e internacional está arruinada y destruida. Pero producto de las medidas que se han tomado en la frontera, la industria de la frontera, que es muy importante regional y nacionalmente hablando, está operando a menos del 90%, y lo propio está ocurriendo con el comercio formal, con lo formal. Todo esto puede pensarse es producto de una casualidad, de malos manejos, o responde a un plan fríamente calculado y diseñado para crear precisamente esto. ¿Qué opina usted? Sí, mire, hay que recordar que el difunto, porque el padre de todas estas cosas es el difunto presidente Chávez. Él lo sentenció y lo juró en cadena de radio y televisión que había que partirle, palabras textuales, había que partirle el espinazo al capitalismo venezolano, al capital venezolano. La gente no lo vio así ni lo entendió, creyó que eso era con otras personas, menos con él. Entonces, ¿por qué? Ahora, si nosotros tomamos solamente esa expresión que dijo él y la expresión que dijo en el año 2000, cuando lo dijo, que iríamos, después de analizarlo y pensarlo, dijo que íbamos a ir al mar de la felicidad de Cuba. La gente lo tomó como madera de gallo, tomadera de pelo, todo el mundo. Y la pregunta, ¿qué es Cuba? Hambre, miseria, destrucción de la propiedad privada, persecuciones, dictadura, comunismo. Él no dijo, si él hubiese dicho Alemania, caramba, Alemania es la locomotora que jala la economía de Europa, pero dijo Cuba. Y en el 2010, en una de las visitas de Raúl Castro, ya despidiéndose, Raúl Castro le dice ahí a los medios, le dice, cada día Venezuela y Cuba son la misma cosa. Y Chávez amplía, dice, cada vez Venezuela y Cuba son la misma patria. Ahora, ¿qué es Cuba? Cuba es un sistema comunista, socialista, marxista. Sin propiedad privada. ¿Sí? ¿Y qué dice el marxismo? Carlos Marx dice que hay que destruir el capitalismo para que impere el proletariado, destruir las capas sociales para que solamente haya una, el proletariado.
Y la única manera de destruirlo es a través de una revolución. Es decir, revolución es igual a destrucción. Claro. Entonces, teniendo claros esos conceptos, podemos entender que no podemos esperar de ningún sistema marxista, comunista, como el que hay en Venezuela, políticas que vayan a mejorar la calidad de vida o la economía de un país, porque es contrario a su doctrina de la que viene o la que están implementando. En Venezuela eso es lo que está operando, por lo tanto, aquí no hay ninguna casualidad, aquí hay una maqueta que se ha venido aplicando, hay una causalidad porque hay un plan económico de arruinar la gente. En Venezuela no existe crisis económica, existe una destrucción económica, porque ya esos cánones de la economía fueron destruidos. Una destrucción y un hambre severa que en un trabajo que presentó esta semana Susana Rafali, quien es especialista en lo que es nutrición, problemas, el hambre del país y catástrofes, ella señala que en Venezuela lo que no hay es hambre de bienestar, ya nos acostumbramos, ya se está naturalizando el hambre per se. Y difiero mucho sobre esos planteamientos que usted hacía mención de postulados por Carlos Marx y Federico Engels muy claramente en el Manifiesto Comunista de 1848. Cuando ellos propusieron todas esas teorías de corte del socialismo utópico científico, fue en ese tiempo para los países europeos. Nunca pensaron que pudiera ser aplicado en siglo XXI a países caribeños, como es el caso de Venezuela. Y la demostración, Cuba, Venezuela, más Venezuela, claro. Y el efecto de demostración es más que evidente, los resultados están a la mano. ¿Cuál ha sido el desenvolvimiento, cuál ha sido el grado de crecimiento, de desarrollo, de progreso económico que tienen esos países que tienen ese modelo? ¿Bajo qué igualdad? ¿Igualdad de qué? Realmente sería una discusión para otro programa, licenciado José, pero pensaba también que el nombre de esta sección es La Frontera, una economía viva. Pero esa economía viva en la actualidad no es la economía que está dentro de los parámetros de la formalidad, de lo legal, de lo que se lleva a cabo por Estado de Derecho, sino es la economía muy viva, pero de los mercados ilegales, ilícitos, subterráneos. Sí, porque la frontera... Lamentablemente, sí, ¿no? O sea, sí, porque la frontera no está cerrada. Lo que está cerrado son los puentes. Y los puentes simbolizan la legalidad, por donde transitan los ciudadanos, por donde se hace el comercio legal. Entonces la frontera está trancada para nosotros transitar y para que entren y fluyan los mercados naturales. Los puentes, la frontera está abierta las 24 horas del día, porque hoy en día hay más bandas criminales de uno y otro lado, la criminalidad se ha masificado y la población pues ha sido una de las más afectadas porque se ha ido, digamos, degradando en cuanto inclusive como persona, porque la persona cuando pierde su trabajo digno, porque como lo dice Santo Tomás, ¿no? El trabajo dignifica al ser humano, un trabajo bien remunerado en una empresa formal dignifica a la persona y le permite salir de la pobreza. Así es. Amigos, vamos a hacer un corte, regresamos en algunos segundos con más de Un Mundo de Economía con nuestro invitado José Rosso, hablando de la frontera hoy. Ya venimos. Estamos de regreso con más de Un Mundo de Economía, hoy jueves de La Frontera, una economía viva, conversando con José Rosso, expresidente de Fede Cámaras, muy conocedor de la materia. ¿Cómo vislumbra usted, licenciado, la frontera? Por lo menos, vamos a decirlo en corto plazo, año y medio, por no decir 5 años o 10 años a largo plazo. Bueno, ¿se acabará esta problemática? ¿Se acabará toda esta oscuridad que tiene cubierto a la frontera con todo lo que implica? Sí, mire, su pregunta es muy importante y tiene que ver con el futuro próspero, próximo de la frontera y del Táchira, hablando como estado fronterizo. Y en esto tenemos que ser ácidos como el limón, ¿no? Muy concisos también.
No podemos nosotros esperar volver a una frontera como la que tuvimos antes, porque esa fue la que nos trajo hasta aquí. Porque la frontera ha sido vista como una vaca la cual hay que ordeñar por, la ven así los politiqueros, los corruptos, las bandas delincuenciales Los y militares. pseudoempresarios y los funcionarios. Claro. Así es Todo como el la han mundo visto, quiere como ordeñar. hay que ordeñarla. Y bueno, y ustedes se dan cuenta, no, que es que la frontera hay que abrirla porque no sé qué hay tal, y la gente casi que tiene lista la maleta para entrar y agarrar. Nosotros tenemos que pasar, ser conscientes, aprender de esta dura experiencia, que tenemos que pasar de la Venezuela es de todos a la Venezuela es de los venezolanos y para los venezolanos. Entonces tenemos que en un futuro próximo, la frontera tiene que ser una frontera totalmente distinta a como venía manejándose el proceso de integración, de negocios y de inversiones en la zona. Hay que hacerlo claro, porque eso fue lo que nos trajo hasta aquí. Muy bien. La frontera del futuro, la frontera de la prosperidad tiene que ser una frontera donde reine la transparencia, las economías limpias, los capitales limpios, y no que la frontera sea sinónimo de lo que ya ustedes perfectamente saben de lo Sí, que de es. vagabunderías. Eso no puede seguir permitiéndose en la frontera, no Ahora- vale la pena. Ahora, en ese contexto que usted está comentando, José Rosso, ¿sería dentro nuevamente, por ejemplo, de la Comunidad Andina de Naciones? ¿Considera José Rosso que Venezuela debe reintegrarse al Pacto Andino? Mire, por Venezuela, ejemplo? hay algunos que hablan de reconstrucción. Yo no hablo de reconstrucción, yo hablo de construcción, pero aquí no hay nada que reconstruir. Aquí todo fue destruido. Hay que empezar de cero. Sí, entonces No hay tenemos ladrillo sobre una ladrillo. buena oportunidad que no la tiene ningún país del mundo en este momento. Cuando en Venezuela resplandezca nuevamente la Venezuela, la Jerusalén celestial, tenemos que rediseñar cómo van a ser las relaciones con nuestros vecinos y el mundo. Vamos a tener relaciones, sí, pero ¿cómo tienen que ser? Recíprocas, equitativas, ¿verdad? No que como antes, como la que nos trajo hasta aquí, que países vecinos vivieron toda la vida recostados al lado de acá, en una integración que no estoy de acuerdo, yo en lo personal no estoy de acuerdo ni de promoverla, ni mucho menos permitirla. Hasta donde yo pueda, yo siempre cuestionaré eso. Entonces las relaciones comerciales en la comunidad andina o en el grupo económico que sea, tiene que ser que primero fortalezca y beneficie los intereses de Venezuela. Porque uno que yo estuve en Fedecámaras, Táchira, conozco más o menos ese mundo, como se manejaba antes, y eso no puede ser, no puede ser. Entonces, ¿cómo no? Sí, Venezuela tendrá que formar parte de un bloque como la comunidad andina, pero ya las condiciones tienen que ser las que Diferentes. están primero con nuestra experiencia, porque Por supuesto. en las buenas y en las malas sabemos quiénes son los buenos y malos vecinos, y ya nosotros sabemos quiénes son, Total, es así. ¿verdad? Es así. Entonces tenemos que diseñar verdaderamente, primero, una frontera segura para el desarrollo, porque sin desarrollo no hay seguridad. Pero ¿cómo va a ser esa inversión? Ujú. No, y lo Muy- que usted muy dice importante. es muy importante porque además tiene que venir acompañada con seguridad jurídica, porque entonces, ¿quién va a invertir? Porque tenemos... Y de allí el planteamiento suyo de una frontera distinta, transparente, limpia, abierta, porque si no... Claro, porque Entonces, o sea, los tenemos que inversionistas van a ser corregir otros. de algo. Mire, hace unos años atrás, ustedes recuerdan que uno iba a Cúcuta, que yo hice esta observación en la Cámara de Comercio de Cúcuta. Usted iba a Cúcuta y por todas partes habían avisos, estas gintografías, raspe aquí la tarjeta, saque Sí. aquí. Le dije, pero ¿cómo es eso? Sí, cuando Cadivi. O sea, ¿cómo es un vecino que esté permitiendo que usted le robe la casa? No puede ser. Y yo se lo dije a ellos. ¿Cómo es posible que las autoridades miren para otro lado, desangrando a un país? Y de aquí a mañana, lo dije en la Cámara de Comercio de Cúcuta, y de aquí a mañana el gobierno de Caracas va a utilizar esto como argumento para romper las relaciones comerciales con Colombia. Y así fue. Y para deprimir más la frontera, y así fue. Entonces, todos tenemos, y los televidentes, ustedes tienen que entender y comprender que el proceso que nos lleva a nosotros a la prosperidad es el proceso de la legalidad, del trabajo formal. La trampa, el chanchullo,
la extorsión, la corrupción es lo que nos trajo hasta aquí. Una comunidad fortalecida en valores no llegan a este tipo de sistemas nunca. Y eso es lo que nosotros vamos a expulsar de este país, cambiando esa forma de pensar. Es una gran verdad y esa es la gran diferencia y la distancia que nos separa, por ejemplo, de los países del primer mundo, Europa, Norteamérica y algunos asiáticos. Muchas gracias, José Rosso. Amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, amigos. Así es, terminamos nuestro programa por el día de hoy de esta manera y les agradecemos a todos ustedes la atención que siempre nos dispensan en sus hogares. Muchísimas gracias, amigos, por su cortesía, por esa audiencia reportada. Y ya saben que cada vez más la economía adquiere mayor relevancia como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Que tengan un buen mediodía y buen provecho.